Bienvenidos a este nuevo análisis a fondo. Yo soy la presentadora habitual de este espacio y hoy vamos a diseccionar un tema que nos afecta a absolutamente todos los que nos movemos por Internet. Hola, ¿qué tal? Y yo soy el especialista que viene hoy a intentar arrojar algo de luz sobre los aspectos más técnicos, para que se entiendan bien. Exacto. Porque la misión que tenemos hoy es transformar un documento que a primera vista puede sonar un poco árido o súper técnico. Hablamos de la guía del INCIBE, el Instituto Nacional de Ciberseguridad, sobre ciberseguridad en el comercio electrónico. Sí, un documento que es, una maravilla, pero que hay que saber leer. Tal cual. Queremos convertirlo en una hoja de ruta estratégica. Y para empezar, imaginemos por un momento una joyería en pleno centro de la ciudad. Buena analogía. Tiene cristales blindados, tiene cámaras de seguridad apuntando a cada esquina, una caja fuerte anclada al suelo y, un guarda de seguridad inmenso en la puerta. Nadie cuestionaría que ese negocio está protegido, ¿verdad? Claro, es una seguridad muy evidente, digamos. Es casi binaria. O sea, se puede ver y tocar esa fortaleza. El cerebro humano procesa esa información visual y dice, vale, intentar robar aquí es una pésima idea. Pero luego cruzamos al mundo del comercio electrónico. Esa misma joyería decide abrir una tienda en Internet. Y de repente, la caja fuerte, el cristal blindado y el guarda de seguridad sencillamente desaparecen. Se esfuman, ¿sí? Nos enfrentamos a un entorno donde las amenazas son completamente invisibles y francamente operan a una velocidad y con una sutileza que asustan un poco. Ese cambio de paradigma es lo que vamos a explorar hoy. Lo cual es un ejercicio vital, especialmente si tenemos en cuenta el contexto en el que nos movemos desde hace unos años. Porque, claro, la pandemia provocó una digitalización masiva, súper acelerada y casi forzosa para muchos. Sí, negocios que jamás habían vendido un solo tornillo por Internet tuvieron que abrir tiendas virtuales en cuestión de semanas para sobrevivir. Totalmente. Y claro, ese boom comercial creó también una época dorada para el cibercrimen. O sea, hubo una oportunidad irrepetible en la vulnerabilidad de muchísimos negocios que aterrizaban en el entorno digital sin tener, ni la más remota idea de cómo levantar esos cristales blindados virtuales de los que hablabas. Y por eso esta información es crucial, ya sea para quien gestiona un negocio online o para quien simplemente mete su tarjeta de crédito en una web un martes por la noche desde el sofá y quiere entender qué ocurre realmente con sus datos y su dinero. Exacto. Es que nos toca a todos. Y para empezar a entenderlo, me he dado cuenta leyendo la guía de que el primer error que solemos cometer es pensar directamente en hackers tecleando código verde en una pantalla negra al estilo Matrix. Ya, el típico estereotipo de Hollywood. Eso es. Antes de hablar de firewalls o de servidores complejos, resulta que el camino de menos resistencia es el propio ser humano. ¿Para qué pasar semanas intentando reventar un servidor hiperseguro si puedes engañar a la persona que tiene las llaves para que te abra la puerta con una sonrisa? Es que entramos de lleno en el terreno de la ingeniería social. A ver, los atacantes saben perfectamente que explotar una vulnerabilidad en el código de una página web cuesta muchísimo tiempo y dinero. Claro. Pero explotar una vulnerabilidad en la psicología humana es rapidísimo. Juegan con emociones primarias, o sea, la curiosidad, el miedo, la sensación de urgencia o incluso la avaricia. Hay un ejemplo clásico en este ámbito que, para mí, ilustra la vulnerabilidad humana a la perfección. Cuéntame. El pendrive abandonado estratégicamente junto a la cafetera de la oficina. Vale, vamos a desgranar esto porque es fascinante. O sea, resulta que alguien deja un pendrive tirado. Pero no es un trozo de plástico negro sin más. Tiene una etiqueta pegada. O si lo enchufas, ves que el nombre del archivo es, nóminafeb 2023.xls o despidosplantilla.pdf. Tal cual. Y ahí la curiosidad humana es casi imposible de frenar ante un cebo tan jugoso. Entra en juego el instinto de supervivencia laboral, digamos. Ya, el morbo de saber qué pasa en la empresa. Exacto. Lo normal es que alguien coja ese dispositivo y lo conecte a su ordenador del trabajo, simplemente para echar un vistazo. Pues bien, en cuestión de milisegundos, al abrir ese archivo, un software malicioso se ejecuta en segundo plano. ¡Ostras! El empleado ni se da cuenta. Pero ese ordenador y potencialmente toda la red interna de la empresa acaba de abrir una puerta trasera que le da control total al atacante. ¡Madre mía! O sea, se han saltado cortafuegos que cuestan miles de euros usando un trozo de plástico de 3 euros y la pura curiosidad.
Es alucinante. Es como instalar una puerta acorazada con sensores biométricos en una tienda física, pero dejar que un ladrón entre hasta el almacén simplemente porque tocó al timbre disfrazado de repartidor con una caja bonita. Y el empleado, pues, le abrió sin preguntar. Es una analogía perfecta. Y por lo visto en la guía esto tiene variantes digitales que sufrimos todos los días. Está el phishing, que son esos correos masivos que intentan pescar a alguien, el vishing, que es por voz, simulando ser el banco por teléfono, y el smishing a través de mensajes SMS. Y lo fascinante aquí es la manipulación química que logran en nuestro cerebro. Fíjate, un SMS que dice algo como: su cuenta ha sido bloqueada por motivos de seguridad. Haga clic aquí inmediatamente para verificar su identidad. Uf, a todos nos ha llegado alguno de esos. Claro, y eso genera un pico inmediato de cortisol, de estrés en quien lo lee. El pensamiento crítico superior se apaga, literalmente en ese momento. Entras en pánico. Exacto. La parte racional del cerebro no tiene tiempo de evaluar la dirección web o de pensar que, el banco nunca pediría eso por SMS. No lo piensas, porque el dedo ya ha hecho clic movido por el puro pánico. Ya veo. Por eso es tan importante tener un kit de concienciación y formar a los empleados. Una plantilla que sabe cómo identificar estas emociones fabricadas es de verdad una barrera mucho mejor que cualquier antivirus. Pero claro, luego hay niveles. Porque el phishing masivo es como lanzar una red enorme al mar a ver qué cae. Pero en el documento hablan de tácticas dirigidas, como el spear phishing, que me parecen de película de espías. Sí, el spear phishing es cirugía fina. Fíjate en este escenario que plantean. El atacante quiere entrar en la trastienda virtual de un comercio específico. No manda correos al azar. Primero, hace un trabajo de investigación en las redes sociales de la persona que dirige la tienda. Descubre, por ejemplo, que su hijo acude todos los sábados a una escuela de esquí muy concreta en la sierra. Es inteligencia de fuentes abiertas, pura y dura, lo que llamamos OSNT. Una vez que tienen ese dato tan personal, el atacante redacta un correo electrónico suplantando la identidad del instructor real de esa escuela. O sea, se hacen pasar por el profesor. Tal cual. Y el asunto del correo es algo tremendamente específico y urgente para cualquier padre, tipo nuevos horarios urgentes, escuela de esquí, grupo infantil. Claro, lo abres sí o sí. Exacto. El contexto es tan íntimo, tan real, que la víctima baja todas las defensas al instante. Al abrir el PDF adjunto con los supuestos horarios, el equipo queda infectado y las credenciales de la tienda online son robadas. Y fin de la partida. Fin de la partida, sí. Pero pongámonos en el escenario de que el empleado está muy bien formado, respira hondo, no muerde el anzuelo y borra el correo. El atacante no creo que se vaya a su casa a llorar, ¿no? Que va para nada. Cambia de estrategia e intenta derribar la infraestructura técnica por la fuerza. Pasamos al asedio digital puro y duro. Y aquí es donde necesito que me ayudes a traducir porque el texto menciona ataques como la inyección SQL. ¿Qué es exactamente inyectar algo en una base de datos? A ver, si lo pensamos conceptualmente, una base de datos es como un inmenso archivo de cajones ordenados. Y la página web sería el mostrador donde el cliente interactúa con la tienda. Vale, me sitúo. Normalmente, un cliente llega al mostrador, que sería la barra de búsqueda de la tienda, y escribe, por ejemplo, zapatos rojos. La web le pasa ese texto a la base de datos, la base de datos busca en sus cajones y le devuelve las fotos de los zapatos. Hasta ahí, todo normal. Pues la inyección SQL ocurre cuando, en lugar de escribir zapatos rojos, el atacante escribe en esa barra de búsqueda un fragmento de código de programación. Si la web está mal configurada, no filtra ese texto, sino que se lo pasa a la base de datos tal cual. O sea, le habla a la base de datos en su propio idioma. Exactamente. Ese código inyectado puede ser una orden oculta que diga algo como «Olvídalo de los zapatos. Haz una copia de todas las contraseñas de los usuarios y muéstramelas por pantalla». Wow. Vale, eso tiene todo el sentido del mundo. Están usando el propio sistema en su contra. Pero luego hay otro término técnico que sale mucho, que es el Cross-Site Scripting, o XSS. Y confieso que aquí me pierdo bastante. Es normal. Es un poco más lioso. Entiendo lo de la fuerza bruta, que es, poner a un ordenador a probar contraseñas sin parar hasta que acierta. Pero ¿cómo cruza un script de un sitio a otro? ¿Cómo funciona eso del XSS? Hay que pensar en ello como dejar una trampa envenenada en un tablón de anuncios público.
Imagina que la tienda online tiene una sección de comentarios o reseñas de productos. Vale, el típico debajo de la camiseta que te vas a comprar. Eso es. Un atacante no ataca directamente al servidor central, sino que escribe un comentario que, en lugar de decir simplemente «me encanta esta camiseta», contiene un pequeño código malicioso totalmente invisible. Ya. La página web guarda ese comentario sin saberlo. Cuando cualquier otro cliente normal entra a leer las reseñas de esa camiseta, su propio navegador web carga el comentario e, inadvertidamente, ejecuta ese código invisible en su ordenador. ¡Ostras! ¡Qué peligro! Muchísimo. Porque ese código puede robar la sesión de ese usuario, sus credenciales o incluso redirigirlo a una pasarela de pago falsa. El ataque cruza desde el sitio web infectado hasta el navegador de la víctima inocente. Brutal. Y, por supuesto, luego están los ataques de fuerza bruta pura, donde utilizan redes de dispositivos zombies para tumbar la tienda. Los famosos ataques de DOS, ¿no? Sí, la denegación de servicio. Redirigen el tráfico de miles de ordenadores hackeados para que intenten entrar a la web al mismo tiempo. El servidor colapsa y la tienda se cae, perdiendo dinero por cada minuto de inactividad. Que es una pesadilla logística. Pero aquí es donde se pone realmente interesante, porque me surge una duda razonable. A ver, entiendo perfectamente que una multinacional gigante reciba ataques de DOS por extorsión o por competencia desleal. Pero, ¿qué esperanza tiene una pequeña tienda de artesanía que vende cerámica, por ejemplo? ¿Por qué se fijarían en ellos? Es una gran pregunta. Si conectamos esto con el panorama general de la ciberdelincuencia, el problema de fondo es la automatización. O sea, a un programa informático malicioso no le cuesta absolutamente ningún esfuerzo extra escanear y atacar 10.000 tiendas pequeñas que una sola tienda grande. Claro, son máquinas trabajando solas. Exacto. Los bots operan masivamente. No discriminan por facturación, ni por tamaño, ni por si vendes cerámica o coches de lujo. Simplemente van escaneando todo Internet buscando puertas que hayan quedado abiertas o sean vulnerables. ¡Qué miedo! Por eso, implementar algo tan sencillo y que a veces nos resulta tan molesto como un sistema CAPTCHA, el famoso selecciona las imágenes con semáforos o pasos de cebra. Uf, sí, qué pesados son a veces. Lo sé, pero es vital. Obliga a demostrar que hay un humano al otro lado del teclado, frenando en seco a todos estos robots que intentan lanzar ataques automatizados. Es la primera línea de defensa vital. Hay otra táctica de la que hablan en el informe que me parece súper curiosa, el defacement. Básicamente es vandalismo digital puro y duro. Sí, como hacer un graffiti en la fachada de la tienda. Eso es. Entran en la web y te cambian la página principal por, no sé, una imagen reivindicativa, un mensaje político o simplemente una burla. Pero me pareció leer entre líneas en la guía que esto a menudo es solo una cortina de humo. Totalmente. Es un truco de ilusionista de manual. Pensemos en lo que ocurre cuando el propietario de la tienda se despierta un martes, entra a su web para ver los pedidos y se encuentra una bandera pirata enorme en la portada. Se desata el pánico absoluto, lógicamente. Claro. Todo el equipo técnico se centra frenéticamente en intentar borrar esa imagen, en restaurar el diseño original, súper preocupados por el daño a la reputación frente a los clientes que estén entrando en ese momento. Ya, claro. Están mirando al problema estético. Pues bien. Mientras todos miran esa fachada en la puerta principal, el atacante está aprovechando esa distracción masiva para infiltrarse por la puerta trasera y robar de forma totalmente silenciosa la base de datos completa de clientes y tarjetas de crédito. Madre mía, te están robando la caja fuerte mientras limpias el escaparate. Tal cual. Y entonces, si los atacantes tienen todo este arsenal enorme, desde manipular a los empleados hasta inyectar código y lanzar bombas de humo, ¿cómo construimos la defensa? Porque en el informe queda clarísimo que no basta con instalar un antivirus de 20 euros y cruzarse de brazos. Hablamos de construir una arquitectura de seguridad capa por capa. Exacto. Es un trabajo estructural. Y la base de todo esto en Internet son los certificados SSL o TLS. El famoso candado cerrado que todos vemos junto a la dirección web en el navegador. Es que es el estándar mínimo y no negociable hoy en día para vender online. ¿Y qué hace exactamente? Lo que hace es garantizar que la comunicación entre el teclado del cliente en su casa y el servidor de la tienda viaja completamente cifrada. Si alguien, pongamos por caso, un atacante conectado al mismo Wi-Fi gratuito de una cafetería, logra interceptar esa comunicación en el aire... Que entiendo que es relativamente fácil. Sí, bastante. Pues si la intercepta, no verá el número de tarjeta de crédito ni el nombre del cliente. Verá una sopa de caracteres aleatoria y totalmente incomprensible.
Y además de eso, existen las validaciones extendidas que certifican no solo ese cifrado, sino que una entidad externa ha verificado legalmente qué empresa real está detrás de esa página web. Da confianza. Luego está la configuración del esqueleto de la tienda, el gestor de contenidos o CMS, como puede ser el famosísimo WordPress. Sí, que lo usa muchísima gente. Hay un consejo muy específico en la guía sobre cambiar el prefijo por defecto de las tablas de la base de datos. Piden usar algo alfanumérico aleatorio. Y antes usé una analogía sobre esconder la llave bajo el felpudo, pero creo que no era del todo precisa. A ver, ¿cómo lo ves tú? Yo creo que, más bien, dejar el prefijo web users, que viene de fábrica, es como si un robot ladrón fuera caminando por una calle digital, probando el picaporte de la puerta número 1 de absolutamente todos los edificios. Sí. Sabe que la puerta número 1 siempre es la de administración. Si tú renombras tu puerta para que sea la X7K9 Peppers, el robot simplemente pasa de largo, porque la puerta que busca literalmente no existe en su mapa de esa calle. Es un símil perfecto. Ocultar la estructura interna rompe por completo la automatización de los atacantes más básicos. Les obligas a trabajar de forma manual y a la mayoría no les compensa el esfuerzo. Claro. Y siguiendo con esa arquitectura defensiva, hay que hablar del corazón mismo de cualquier tienda virtual. O sea, las pasarelas de pago. Porque de nada sirve tener una web súper segura si el momento clave, el de cobrar, es vulnerable. Exacto. Y aquí aparece el famoso sistema 3D Secure de las tarjetas, que a todos nos ha saltado alguna vez comprando. Sí, el típico mensajito. Ese momento en el que para terminar la compra te llega un SMS al móvil o tienes que abrir la aplicación del banco para autorizar la operación con tu huella. Entiendo perfectamente la seguridad para el usuario, pero lo que me pareció un descubrimiento brutal leyendo el documento es la implicación legal que tiene esto para la propia tienda. Es que cambia las reglas del juego por completo. Si una tienda tiene bien implementado el 3D Secure, lo que ocurre a nivel legal es una transferencia de responsabilidad. A ver, explícame esto bien. Imagina que un criminal roba los datos de una tarjeta de crédito en la calle y logra hacer una compra en una tienda online. Si la tienda exige 3D Secure en su pasarela, el fraude recae legalmente sobre el banco emisor de la tarjeta, no sobre el comercio. Ostras. O sea, la tienda se lava las manos. En términos económicos, sí. La tienda no tiene que devolver el dinero de su propio bolsillo. Es el banco quien asume el coste por no haber validado correctamente su cliente con la aplicación. Es un salvavidas financiero gigantesco para los pequeños comercios. Totalmente. Y por lo visto, las exigencias en este campo van a más. Porque en el texto hablan de una transición obligatoria hacia un estándar llamado PCI DSS versión 4.0. ¿Por qué es tan crítico esto? Bueno, el PCI SS es el estándar de seguridad de la industria de tarjetas de pago a nivel mundial. La versión 4.0, que se vuelve obligatoria en breve, es básicamente toda la industria diciendo, a ver, los atacantes han mejorado muchísimo sus tácticas, así que vamos a exigir controles bastante más estrictos. Se ponen duros, sí. Obliga a las empresas no solo a cifrar los datos, sino a implementar autenticación multifactor obligatoria para cualquier empleado que acceda a los sistemas donde se procesan esos pagos. Y también a realizar evaluaciones de riesgo continuas. Obliga a estandarizar esa bóveda acorazada, a nivel global, para que nadie se quede atrás. Ya veo. Y supongo que, pase lo que pase con todas estas defensas, la red de seguridad final siempre van a ser las copias de seguridad. Siempre. Los famosos backups. Pero claro, en la guía dejan claro que no se trata de guardar los archivos en una carpeta del mismo ordenador y olvidarse. Hay que separar entornos. Tener el entorno de preproducción para hacer las pruebas y el de producción, que es la tienda viva. Sí, y sobre todo, probar periódicamente que esas copias de seguridad realmente se pueden restaurar, porque es un drama habitual. Muchas empresas descubren que su copia de seguridad está corrupta o no funciona justo el mismo día que sufren un ataque de ransomware y tienen todos sus sistemas secuestrados pidiendo un rescate. Frena un segundo en este punto, porque a lo largo de toda esta arquitectura de defensa tecnológica, el documento menciona un montón de normativas legales. Se habla del famoso RGPD y de algo llamado LSSIC. Sí, la sopa de letras legal. Claro, a primera vista suena a burocracia pura y dura, al típico papeleo aburridísimo que hay que rellenar para que no te pongan una multa monumental el Estado. Pero, ¿qué papel juega realmente una ley como la LSSIC en proteger a una tienda de un ciberataque? Pues mira, esto plantea una cuestión importante, porque a menudo vemos la ley simplemente como un obstáculo o un peaje, cuando en realidad es una herramienta de ciberseguridad fantástica. ¿En serio? Sí, la LSSIC
Es la Ley de Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico. Básicamente exige transparencia absoluta. Obliga a decir claramente quién está detrás de la web, las condiciones de venta y, bueno, el famosísimo y tedioso aviso de cookies. Ya, el que cerramos todo sin mirar. Ese mismo. Pero el truco de seguridad está en que, para poder cumplir con la LSSIC y con el RGPD, la empresa se ve obligada internamente a mapear toda su huella digital. O sea, te obliga a saber exactamente qué tienes y dónde lo tienes. Exactamente. No puedes proteger lo que no sabes que existe. El cumplimiento legal te fuerza a hacer una auditoría interna. Te tienes que preguntar, ¿qué datos estamos guardando realmente? ¿Dónde están alojados físicamente esos servidores? ¿Quién de nuestra plantilla tiene permisos reales para acceder a los números de tarjeta de los clientes? Claro, pones orden en el caos. Al crear este estándar de procedimientos para cumplir con la ley, de forma casi natural acabas cerrando decenas de brechas técnicas y organizativas que antes pasaban totalmente desapercibidas. Tiene muchísimo sentido. Pero a ver, pongámonos en lo peor. Digamos que ningún sistema, por mucha burocracia preventiva, muchos certificados SSL y firewalls que tenga instalados, es 100% infalible. Nunca lo es. Cuando todas esas barreras de las que hemos hablado caen y un estafador logra sortear el sistema de pago con una tarjeta robada, ¿qué nos queda? Resulta que la última línea de defensa es puramente humana y casi diría analógica. Sí. Consiste en detectar la estafa en las operaciones del día a día, antes de meter físicamente el producto en la caja de cartón y enviarlo por mensajería. Es lo que llamamos la contención del fraude en tiempo real. Y para que esto funcione, el personal que gestiona los pedidos tiene que estar muy bien entrenado para reconocer ciertas banderas rojas. ¿Cómo cuáles? Pues, por ejemplo, una anomalía muy clásica. Un usuario intenta realizar un pago en la web y falla. Inmediatamente introduce otra tarjeta diferente. Falla de nuevo. Cambia el nombre de facturación, introduce una tercera tarjeta y por fin la operación se aprueba. Vale. El sistema técnico, si no está bien configurado, lo ve como un pago exitoso final y listo. Pero un ojo humano entrenado ve claramente a un estafador que está probando un lote de números de tarjetas robadas que ha comprado en la web oscura, hasta que ha dado con una que todavía tenía saldo y no estaba bloqueada. Claro, es súper evidente si lo miras con atención. Y otra alerta muy llamativa que mencionan son los envíos urgentes sin ningún sentido lógico. Uf, esa es de manual. Imagina a alguien comprando unos cordones de zapatos de 5 euros, pero pagando 40 euros por el envío express nocturno. Al estafador no le importa lo más mínimo el coste del envío, porque total, está gastando el dinero de otra persona. Su única prioridad real es recibir el paquete físico en sus manos antes de que el dueño real de la tarjeta robada vea el cargo extraño en su cuenta bancaria y la bloquee. Exacto. Y luego, conectado con esto, está el gran problema de las mulas de paquetería. Las mulas son un fenómeno fascinante desde un punto de vista puramente criminal, porque son el eslabón físico que rompe el rastro digital del estafador. A ver, ponme un ejemplo de cómo operan. Imagina que el sistema de alertas de la tienda detecta que, durante la última semana, 5 clientes distintos, con nombres, correos electrónicos y tarjetas de crédito totalmente diferentes entre sí, han pedido que sus compras envíen exactamente a la misma dirección postal. Es altamente improbable que sea una coincidencia en un bloque de pisos normal. Prácticamente imposible. Esa dirección física suele pertenecer a lo que llamamos una mula. Suele ser una persona real, a veces reclutada de forma muy engañosa, mediante falsas ofertas de trabajo desde casa. Su única función es recibir toda esa mercancía robada en su salón y reenviarla después a los verdaderos estafadores, que suelen estar en otro país. ¡Ostras! Y aquí es donde la guía incide en que hay que ser implacables. O sea, si algo huele mal con un pedido, no se envía a la caja. Punto final. Es 1000 veces preferible frenar el proceso y contactar al cliente por teléfono o por correo electrónico para pedirle verificaciones extra. Totalmente. Y fíjate que solo el hecho de preguntar o pedir un DNI normalmente ya espanta al estafador y cancela el pedido. Pero claro, la teoría en un manual es muy fácil de leer. Yo te planteo una situación de estrés real en el día a día de un comercio. A ver. Imagina a alguien que gestiona su propio negocio online. Lleva un mes malísimo de ventas, le cuesta llegar a fin de mes para pagar el alquiler del local y de repente, un martes por la tarde, entra en el sistema un pedido gigante, inusualmente grande y súper jugoso a nivel económico. Se le iluminan los ojos, claro. La tentación psicológica de procesarlo inmediatamente, de celebrar la gran venta para salvar los números del mes, debe ser sobrecogedora.
Exigir que justo en ese momento de euforia alguien pise el freno, sospeche de los datos y bloquee el pedido requiere un cambio de mentalidad brutal. Es que esa es la auténtica prueba de fuego de cualquier comercio digital. Y por eso siempre decimos que la improvisación es el mayor enemigo de la ciberseguridad. Aquí es donde entra en juego tener un buen plan de continuidad de negocio, lo que en el sector llamamos el BCP. Ya. No es simplemente un documento burocrático que se firma y se guarda en un cajón. Es un proceso vivo de 5 fases que literalmente salva empresas de la quiebra. ¿Y cuáles son esas 5 fases en la práctica del día a día? Son muy sistemáticas, para evitar precisamente esa euforia o pánico. La primera fase es el análisis de impacto. Sentarse en frío a calcular qué pasa si la web se cae un día entero o si sufrimos un fraude masivo de tarjetas. ¿Cuánto dinero aguantamos perdiendo sin tener que cerrar la empresa? Conocer tu límite de supervivencia. Eso es. La segunda fase es la estrategia de prevención. Aquí entran cosas tan prácticas como tener listas negras actualizadas de direcciones postales de mulas que ya conocemos o limitar temporalmente las compras que vengan de ciertos países con alto riesgo de fraude. Muy lógico. ¿Y si el problema ya ha ocurrido? Pues pasamos a la tercera fase, la respuesta a incidentes. Si el fraude está ocurriendo ahora mismo, ¿a quién llamamos primero? ¿Al banco, a la empresa del servidor, a la policía? No puedes ponerte a buscar números de teléfono en Google mientras ves cómo te roban. Claro, los minutos cuentan. Exacto. La cuarta fase es la recuperación, o sea, los pasos técnicos precisos para restaurar esas copias de seguridad de las que hablábamos antes y volver a abrir la persiana de la tienda online lo antes posible. ¿Y la última fase? La quinta, y para mí la más importante, la prueba y el mantenimiento. Consiste en hacer simulacros regulares con el equipo. Cuando conviertes la gestión del riesgo en una rutina casi aburrida y milimetrada, eliminas por completo esa euforia o ese pánico del que hablabas en tu ejemplo. Y fíjate que hay una regla de oro relacionada con todo esto del fraude, que me pareció la advertencia más cruda y real de todo el análisis de la guía. Sé por dónde vas, el dinero. Exacto. Cuando un fraude ya se ha colado entre las grietas, cuando una compra sospechosa ha logrado pasar todos los filtros, la tienda jamás, bajo ningún concepto, debe usar o gastar ese dinero. Incluso si entras en la cuenta bancaria de tu negocio y ves que el saldo positivo ya está ingresado por el banco. Ese es un error absolutamente letal que termina hundiendo a muchísimos negocios pequeños cada año. Hay que entender muy bien cómo funciona el fraude de tarjetas de crédito. Ese dinero que ves en tu cuenta a efectos prácticos no es tuyo de forma definitiva. Claro, es un espejismo. Tal cual. Cuando el titular legítimo de la tarjeta denuncia el robo a la policía, su banco va a emitir lo que se llama una retrocesión o un chargeback. Van a reclamar ese importe a tu banco de manera totalmente automática e implacable. Uf. Si tú, como dueño ingenuo de la tienda, ya te has gastado ese dinero fraudulento en, no sé, pagar a tus proveedores o pagar nóminas, el banco te va a dejar la cuenta de la empresa en un descubierto enorme. Y el problema no acaba ahí, ¿no? ¿Qué va? Peor aún. Si un negocio opera habitualmente aceptando y usando fondos provenientes de transacciones fraudulentas, incluso si lo hace por pura ignorancia o dejadez, puede llegar a enfrentarse a consecuencias penales gravísimas, como acusaciones por blanqueo de capitales o complicidad con red criminal. Es un terreno realmente minado. Muchísimo. Entonces, a ver, ¿qué significa todo esto que hemos visto hoy a fondo? Ha sido un recorrido intensísimo a través de la psicología humana y de la tecnología, desde esos correos electrónicos manipuladores jugando con nuestros miedos más básicos, pasando por las inyecciones de código que engañan a los servidores. Sí, la arquitectura interna. Claro, la necesidad imperiosa de estructurar bien las bases de un CMS, de entender que la ley ayuda a la seguridad, hasta llegar a ese momento crítico y analógico de paralizar una caja de cartón que va dirigida a un piso que resulta ser de una mula. Lo que quede patente tras desgranar todo esto es que la ciberseguridad ya no es algo que podamos delegar alegremente en un técnico informático encerrado en un sótano. Totalmente de acuerdo. Es el núcleo absoluto de la supervivencia comercial en el siglo XXI. Sin ella no hay negocio. Y creo que este viaje por las entrañas de la guía de INCIBE nos ofrece un atajo magnífico para operar en Internet ya no solo como profesionales del comercio, sino como ciudadanos con una visión muchísimo más crítica del entorno digital. Es que saber todo esto te cambia la perspectiva a la hora de navegar seguro. Pero antes de cerrar, quiero dejar una última reflexión sobre la mesa para quien nos esté escuchando. Algo que trasciende por completo los cortafuegos y los protocolos técnicos que hemos destripado hoy en este análisis. A ver qué te parece. ¿Dispara? Si se piensa en ello,
En el mundo físico, el comercio tradicional se ha sostenido durante siglos gracias a cosas puramente tangibles. La confianza entre comprador y vendedor se construía con un apretón de manos, mirando directamente a los ojos a la persona detrás del mostrador, o incluso evaluando instintivamente si el local estaba limpio o descuidado. Sí, el factor humano directo. Exacto. Pero en el mundo digital hemos tenido que sustituir de golpe todo ese instinto humano milenario por una confianza matemática. Confiamos en prefijos de bases de datos, en encriptación SSL invisible y, paradójicamente, nuestra mayor defensa es una desconfianza sistemática hacia cualquier mensaje que nos exija urgencia. Es una forma muy curiosa de verlo. Pues bien, a medida que avancen a pasos agigantados tecnologías emergentes como la inteligencia artificial generativa, que ya son capaces de crear voces y textos absolutamente indistinguibles de los de nuestros familiares, jefes o colegas, el nivel de manipulación de la ingeniería social va a ser sencillamente extraordinario. Sí, el phishing tradicional va a parecer un juego de niños al lado de eso. Es una paradoja fascinante pensar cómo va a evolucionar nuestra definición más primaria de lo que significa confiar en alguien o en algo al otro lado de la pantalla, cuando ni siquiera la voz sea garantía de realidad. Es algo sobre lo que, sin duda, merece la pena reflexionar la próxima vez que el ratón pase por encima de ese tentador botón de comprar ahora. Pues sí, da para pensar un buen rato. Y con esa reflexión nos despedimos. Gracias por acompañarnos en este análisis a fondo y nos escuchamos en la próxima entrega.